Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué emoción! Es increíble tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy literalmente emocionadísima. Y la razón de mi entusiasmo es porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, y que muchos de ustedes me han pedido a gritos. Vamos a desentrañar el secreto de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el corazón a todas, con sus papeles en series como Erkencikus Dolunay, y más recientemente en la exitosa Viola come il mare y otras producciones internacionales. Pero no nos vamos a quedar solo en admirar su belleza, que por cierto, es innegable y un deleite para la vista. Hoy vamos a ir mucho más allá de la superficie, vamos a sumergirnos en las profundidades de su éxito, en lo que lo impulsa, en su ética de trabajo y en su dedicación. Vamos a descubrir qué lo llevó a la cima y cómo se mantiene en ella. Y lo mejor de todo, vamos a escuchar la perspectiva de alguien que lo conoce de cerca, que ha tenido el privilegio de trabajar a su lado, que ha sido testigo de su profesionalismo y su encanto en el set. Francesca Chillemi. Sí, amigos, tenemos la revelación de Francesca Chillemi, su compañera de reparto en Viola come il mare. Una fuente invaluable para entender qué hace a Can Yaman ser quien es. Así que prepárense para una inmersión total en el mundo de Can Yaman, desde una perspectiva privilegiada. Antes de que sigamos y para que no te pierdas nada de lo que te voy a contar, te pido por favor, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos y así estar al día de todas las novedades, análisis y curiosidades del mundo del espectáculo, especialmente de nuestros actores favoritos. Suscríbete ya, que es gratis y es la mejor manera de apoyar mi trabajo. Gracias. Bien, ahora sí arranquemos con el tema. Francesca Chillemi, actriz y ex Miss Italia, con su radiante belleza y su talento innegable, tuvo el privilegio de trabajar junto a Can Yaman en la serie italiana Viola come il mare. Esta serie, que ha cosechado un gran éxito tanto en Italia como a nivel internacional, nos ha regalado una química en pantalla explosiva entre Can y Francesca, y nos ha permitido vislumbrar la faceta más madura y versátil de Can como actor. Y como suele pasar en estos casos, los periodistas, los fans y todos nosotros, estamos hambrientos de detalles sobre cómo es trabajar con él, cómo es en el set, cómo es en la vida real, y sobre todo, si es tan encantador en la vida real como lo es en la pantalla. Queremos saber si el Can Yaman que vemos en la pantalla es el mismo que encontramos tras bambalinas. ¿Es tan atento, dedicado y talentoso? Y bueno, Francesca nos ha dado una respuesta que nos ha revelado muchísimo. Lo primero que quiero destacar, y que me parece fundamental, es que Francesca no se limita a decir lo obvio. No se queda en la superficie de la admiración superficial, esa que solo se centra en la apariencia física. Ella, con su inteligencia y perspicacia, profundiza en la verdadera esencia de Can Yaman. No se queda en la admiración fácil, sino que busca comprender, analizar y desentrañar los factores que han construido su éxito. Y es aquí donde reside el primer punto clave, el trabajo duro. Francesca dejó claro que el secreto de Can Yaman no es la suerte, ni la casualidad, ni una fórmula mágica, sino una ética de trabajo implacable, una dedicación inquebrantable y una disciplina férrea. En sus declaraciones, Francesca reveló que Can es una persona extremadamente dedicada a su trabajo. Ella enfatizó que Can se esfuerza constantemente por mejorar, por dar lo mejor de sí en cada escena. No se conforma con lo fácil, con lo que le resulta sencillo o cómodo, sino que busca la excelencia en cada detalle. No se contenta con la mediocridad, sino que aspira a la perfección, a la expresión artística más completa y conmovedora. Preparación, ensayo, perfeccionamiento, estudio del guión, análisis del personaje, inmersión en la psicología del personaje, ese es el mantra de Can Yaman. Y esto, amigos, es una lección de vida que podemos aplicar todos, en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos. El éxito en cualquier profesión o actividad requiere trabajo duro, esfuerzo constante y una dedicación implacable. No hay atajos, no hay varitas mágicas, solo trabajo, trabajo y más trabajo. Para entender esto mejor, imaginemos el set de Viola come il mare. Las grabaciones de una serie de televisión, especialmente si se filma en múltiples locaciones y con un equipo numeroso, pueden ser largas, agotadoras, demandantes física y mentalmente y requieren muchísima concentración y profesionalismo. Las jornadas de trabajo suelen ser extenuantes, con horarios irregulares y muchas horas de rodaje. El cansancio, la presión y el estrés son inevitables.
Can, según Francesca, no se queja, no se rinde ante el cansancio. Al contrario, se mantiene enfocado y comprometido con su trabajo, mostrando siempre un nivel de energía, entusiasmo, positivismo y profesionalismo que inspira a todos los que lo rodean. No importa cuán agotado esté, siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí, a entregar su 100% en cada escena, a cada toma, a cada diálogo. Imaginen la atmósfera de trabajo. Debe ser increíblemente motivadora, estimulante y contagiosa. Un ambiente de trabajo así, donde la dedicación y el profesionalismo son la norma, es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. Además del trabajo duro, Francesca nos da otra pista importante: Can Yaman es un profesional que cuida mucho los detalles. No se limita a memorizar sus líneas y actuar mecánicamente. Se involucra en el proceso creativo, se sumerge en la historia, analiza a fondo su personaje, aporta ideas, propone cambios, y se preocupa por la coherencia y la calidad de cada escena. Se preocupa por entender la motivación de su personaje, por darle una profundidad y una complejidad que lo hagan creíble y atractivo para el público. Esta dedicación al detalle, esta búsqueda constante de la perfección en cada aspecto de su trabajo, es lo que le permite construir personajes tan memorables, tan creíbles, tan complejos y atractivos, y conectar con el público de una manera tan profunda y genuina. Cada gesto, cada mirada, cada inflexión de voz es cuidadosamente estudiada y ensayada. Cada palabra que dice, cada emoción que transmite, es fruto de un análisis minucioso y de una dedicación total. Otro aspecto fundamental que Francesca destaca es la capacidad de Can para establecer una buena relación con sus compañeros de reparto y con el equipo técnico. No es solo un actor talentoso, sino también una persona que sabe trabajar en equipo. Se preocupa por crear un ambiente de trabajo positivo, colaborativo, respetuoso y armonioso, donde todos se sientan cómodos, valorados y puedan dar lo mejor de sí mismos. Un rodaje exitoso donde se logran resultados de alta calidad depende en gran medida de la colaboración y la sinergia entre todos los miembros del equipo, desde los actores y el director hasta los técnicos de sonido, iluminación, vestuario y maquillaje. Can entiende esto a la perfección y se esfuerza por crear un ambiente de trabajo en el que todos se sientan parte de un mismo proyecto, de un mismo sueño, de un mismo objetivo. Se preocupa por ser un buen compañero, por apoyar a sus colegas, por escuchar sus ideas y por valorar sus aportes. Se preocupa por fomentar un ambiente de respeto, de confianza y de compañerismo, donde todos se sientan cómodos para expresar sus ideas, para aportar sus sugerencias y para colaborar de manera efectiva. Esto es fundamental para el éxito de cualquier proyecto audiovisual, y Can lo entiende a la perfección. Francesca también dejó claro que Can Yaman es una persona humilde y accesible, a pesar de su fama y éxito. No se cree superior a nadie, no se deja llevar por los aires de la grandeza, y siempre está dispuesto a aprender y a escuchar las opiniones de los demás, tanto de sus compañeros de reparto como del equipo técnico. Esta humildad, combinada con su talento, su profesionalismo y su ética de trabajo, es lo que lo convierte en un profesional tan admirado, respetado y querido en la industria del entretenimiento. No se deja deslumbrar por el brillo de la fama, sino que mantiene los pies en la tierra, y reconoce que el éxito es el resultado del esfuerzo, la dedicación y el trabajo en equipo. Pero la revelación más sorprendente y que a mí, personalmente, me dejó sin aliento, es la capacidad de Can para transformar un simple papel, un guión escrito, en algo extraordinario, en algo que va mucho más allá de las palabras y de las indicaciones del director. Francesca mencionó que él no se limita a interpretar un personaje, sino que lo vive, lo siente, lo encarna. Se mete en la piel del personaje de una manera tan profunda, tan intensa, tan visceral, que logra transmitir emociones reales, auténticas y conmovedoras al público. No se limita a recitar un texto, sino que se transforma, se convierte en el personaje, lo siente en sus propias carnes. Analiza a fondo las motivaciones del personaje, sus miedos, sus anhelos, sus contradicciones, sus conflictos internos. Estudia su lenguaje corporal, su forma de hablar, su forma de moverse. Se sumerge en la psicología del personaje y busca comprender su esencia, su verdad. Es esa capacidad de conectar con el espectador a través de las emociones, esa habilidad para transmitir sentimientos reales y auténticos, lo que hace que Can Yaman sea tan especial, tan único, tan cautivador. Es esa conexión emocional lo que nos permite sentir lo que el personaje siente, vivir sus alegrías y sus tristezas, sus amores y sus odios. Es esa conexión la que nos hace vibrar con la historia, y la que nos hace recordar sus personajes con cariño. Y aquí llegamos a la segunda parte del secreto, el segundo gran pilar de su éxito,
el compromiso con el trabajo, con la historia y con su público. Can, según Francesca, no solo trabaja duro, sino que está profundamente comprometido con lo que hace. Cree en sus personajes, en las historias que cuenta, y en el poder del cine y la televisión para emocionar, para inspirar, para conectar y para trascender. Cree en el poder del arte para transformar la realidad, para abrirnos los ojos, para hacernos reflexionar, para hacernos mejores personas. Esta pasión, esta entrega, este compromiso inquebrantable son los que lo impulsan a dar lo mejor de sí mismo en cada proyecto, en cada escena, en cada interpretación. Es su pasión, su amor por el arte de la actuación, lo que lo impulsa a superar los obstáculos, a enfrentar los desafíos y a seguir creciendo y evolucionando como actor. Así que, ¿cuál es el secreto de Can Yaman? La respuesta es simple, pero a la vez muy reveladora. No hay un secreto mágico, no hay una fórmula secreta, sino una combinación virtuosa de factores: trabajo duro, dedicación incansable, atención meticulosa al detalle, humildad, profesionalismo, compromiso con el trabajo, pasión por la actuación y un profundo deseo de conectar con el público. Es la fórmula del éxito, no solo para Can Yaman, sino para cualquier persona que quiera alcanzar sus metas y triunfar en la vida, en cualquier ámbito. Es la fórmula que nos demuestra que el talento por sí solo no es suficiente. Que el éxito requiere trabajo, disciplina, perseverancia y una actitud positiva ante la vida. Es la fórmula que nos inspira a esforzarnos, a luchar por nuestros sueños y a dar lo mejor de nosotros mismos en cada paso que damos. Y ahora, para completar el panorama, vamos a hablar un poco sobre lo que Viola come il mare ha significado para la carrera de ambos actores. Esta serie, que ha sido un éxito rotundo a nivel mundial, marcó un antes y un después en sus trayectorias profesionales, y consolidó su popularidad y su reconocimiento. Para Can Yaman, esta serie significó afianzarse en el mercado italiano y demostrar su versatilidad como actor, su capacidad para interpretar roles más complejos y maduros, y su habilidad para dominar un nuevo idioma y una nueva cultura. Le permitió abrirse camino en el panorama audiovisual italiano, y proyectar su imagen y su talento a nivel internacional. Demostró que es un actor que se adapta a diferentes géneros, a diferentes personajes y a diferentes culturas. Para Francesca Chillemi, Viola come il mare significó un gran salto en su carrera, consagrándola como una de las actrices más queridas, talentosas y prometedoras del panorama italiano. Le permitió mostrar su talento, su carisma y su versatilidad, y obtener un reconocimiento merecido por su trabajo. La serie le abrió nuevas puertas y le brindó la oportunidad de trabajar en proyectos más ambiciosos y relevantes. La química entre ambos en pantalla fue innegable, palpable y explosiva, y los fans de todo el mundo cayeron rendidos ante sus personajes, ante la complicidad, la tensión y el romance que se generaba entre ellos. La relación entre Viola y Francesco, los personajes interpretados por Francesca y Can respectivamente, cautivó a millones de espectadores, y se convirtió en un fenómeno social. En resumen, el secreto de Can Yaman, según Francesca Chillemi, se reduce a una cosa: trabajo duro. Mucho trabajo, dedicación, profesionalismo, humildad, pasión por lo que hace y un profundo compromiso con su trabajo y con el público. Es una lección valiosa que podemos aprender todos. Es un ejemplo de cómo el esfuerzo, la perseverancia y la dedicación pueden llevarte a alcanzar tus sueños. Y con esto llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles por acompañarme en este viaje fascinante al interior del éxito de Can Yaman. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre este actor que tanto admiramos y respetamos. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo. Me encanta tenerlos aquí leyendo, comentando, compartiendo mis vídeos y formando parte de esta comunidad tan linda y apasionada. Si les ha gustado, no se olviden de dejar un like, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos los que admiran a Can Yaman, y déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Qué es lo que más admiran de él? ¿Qué otros aspectos de su carrera o de su personalidad les gustaría que analizara en futuros vídeos? Me encantaría leer sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias y sus reflexiones. La interacción con ustedes es fundamental para mí, y me encanta poder compartir con ustedes mis ideas y mis pasiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Estén atentos porque se vienen muchos más análisis, curiosidades, entrevistas y sorpresas sobre el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.
Chao. Y recuerden a trabajar duro, a ser perseverantes y a perseguir sus sueños. Hasta la próxima.